Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Vamos a hablar del que la gente buena también dice que no, ¿no? Entonces, cuando me propusieron Cecilia Covella, que es una de las organizadoras, ¿no? Me propuso el dar una charla aquí, me dije, pues mira, hace un tiempo que estoy escrito un libro porque me llamaba mucho la atención el que no sabemos comunicarnos entre nosotros, ¿no? Los grandes problemas que tenemos de comunicación. Y empezando por mí, que me daba cuenta de eso. Digo, entonces podemos hablar de varias cosas, podemos hablar de cómo discutir mejor, podemos hablar de pues, cómo hablar a los niños, podemos hablar de mil cosas. Entonces al final yo le propuse varios temas y ella eligió este y la verdad es que me puse muy contenta porque es un tema que me lo encuentro mucho cuando la gente viene a terapia. Vienen muy agobiados porque no saben decir que no. Entonces, bueno, mi nombre es Raquel Ruz, por si no la habéis visto en los papelitos. Y me dedico soy terapeuta energética y emocional. Sobre todo me centro en eso, que al final es como el origen de todo para mí. Pero antes de dedicarme a esto, yo era redactora creativa. Y eso es que trabajaba como en el mundo de la publicidad y trabajaba escribiendo. Entonces, estaba como acostumbrada a hablar a distintos públicos. Y bien, porque te haces un poco hablar a todo tipo de personas, te adaptas, que si hay una ama de casa, pues te metes en el mundo de la ama de casa, que si hay un profesional, te metes en su mundo. Pero sí que estaba claro que entre cuando yo tenía una relación con alguien y con la familia, mismamente, con un amigo, sí que había problemas yo quería decir una cosa, me han entendido otro. Está claro que viendo la reacción de la persona no me he expresado bien, ¿no? Porque no era la intención enfocarlo desde este punto, entonces había un problema. Entonces, bueno, pues empecé a leer, empecé a investigar a ver qué era lo que hacía que habláramos tan mal, ¿no? Y ya os digo que empiezo por mí, que todavía estoy aprendiendo. Estoy generando unas bases que hay que ir integrándolas en la vida, ¿no? Entonces, para mí es distinto hablar y comunicarse. Hablar es expresarse en un momento dado cuando te pasa algo, es comentar algo que nos ha ocurrido y no tiene a lo mejor trascendencia, puede ser para pasar el rato, o cuando vamos en el ascensor, ¿no? Hablar del tiempo para tapar un silencio que es un poco más incómodo, y también puede ser para desahogarse. Entonces, cuando estamos muy enfadados con alguien y le echamos todo encima, no esperemos una reacción positiva, porque lo que estamos haciendo no esperamos una comunicación, esperamos un desahogo, ¿no? De algo que necesito sacarlo de alguna forma. En cambio, para mí comunicarnos es un proceso en el cual hay un emisor, tenemos también un receptor, tenemos un mensaje que es lo que queremos transmitir y hay un código común. Y sobre el código común podríamos hablar mucho porque el código común normalmente se refiere al idioma, ¿no? Que si todos hablamos español pues es más fácil que nos entendemos que si tú hablas chino y hablo español va a ser más difícil, pero en realidad las mismas palabras nosotros no las entendemos todos de la misma manera, porque según nuestra experiencia las vamos a interpretar de una manera diferente. También la comunicación produce un impacto y hay ya un intercambio y hay un intento de que haya una conexión, ¿no? Que este mensaje yo quiero que llegue, quiero que te llegue a ti. Y en cambio la comunicación consciente es en la que ponemos más intención y más conciencia en lo que estamos diciendo, ¿no? Y en el origen, o sea, si yo lo digo, ¿por qué lo estoy diciendo así? ¿Por qué me está saliendo de esta manera? ¿Con qué me está conectando esto? También estamos más conscientes de cómo estoy yo, a lo mejor no es el momento de hablar de esto, ¿no? Porque hay veces que ves a una persona y dices, no, hoy no es el día, o no es el momento de enfocarla así. Entonces soy más consciente de cómo estoy yo para comunicar algo, si lo voy a decir bien o no, cómo está el otro para ver cómo lo va a recibir también. También vamos a permanecer más abiertos, porque muchas veces usamos como la comunicación para defendernos, ¿no? Y para defender lo que creemos que somos de alguna manera y nuestra zona de seguridad. Pero si somos conscientes, permanecemos más abiertos para que lo del otro me pueda impactar más y yo también pueda impactar más en el otro. Entonces ahí hay un intercambio que es más fuerte. Y somos más conscientes de la consecuencia que puede tener lo que digo. Todas las cosas que decimos tienen una consecuencia en el otro y tienen una consecuencia en mí mismo. Y aquí ya empiezo a tomar conciencia. El no decir que no tiene unas consecuencias que vamos a ver en el otro y tiene unas consecuencias en mí mismo. Y es importante que sepa cuáles son para tomar decisiones desde la conciencia, no desde el automático. Estamos acostumbrados a hablar quizás en automático, ¿no?
no tanto en consciencia. Y la intención con la que lo digo. Si yo lo que quiero es machacarte y que quede claro que yo tengo razón, no esperemos que el otro lo reciba amorosamente y te diga todo que sí, lo más probable es que se defienda, ¿no? Entonces, si yo creo que mi intención es buena y voy a intentar empatizar y decirlo de otra manera, y siempre la intención va a ser comunicar, va a cambiar mucho lo que esté pasando ahí. Entonces ahora vamos a ver cómo, al tema de hoy, ¿no? Que es aprender a decir que no. Entonces hay dos tipos de personas que no saben decir que no. Primero tenemos las que no lo dicen nunca, que sería un poco lo que primero se nos ocurre cuando vemos las personas buenas también dicen que no, ¿no? Hay gente que no dice que no y te llega y te dices que yo no sé decir que no. Es que como me las fueran todas de alguna manera, ¿no? Es que no hay manera de defender el territorio. Y luego también las personas que lo dicen siempre, esas tampoco saben decirlo. Unas, digamos que se pasan por exceso y otras por defecto. Lo digo mucho o no lo digo nada, pero el tema es tener el equilibrio, ¿no? ¿Cuándo lo digo? Y cómo lo digo, claro, porque esa es otra. Pero si lo digo siempre, lo que hay detrás en una es, no lo digo nunca porque de alguna manera tengo miedo, ya lo veremos, de lo que va a pasar si lo digo. Y si lo digo siempre, también lo que esconde es un miedo, pero lo que hago es defenderme antes de que me hagan algo, ¿no? Entonces voy a poner como la barrera. En cualquier caso hay una barrera, más externa o más interna, pero siempre la hay. Entonces, las dos conductas tienen buena intención, yo lo creo, siempre parto de esa base, pero no son equilibradas porque no nos quedamos bien, ni nosotros ni los demás. Entonces, siempre hay alguien que se siente mal en distinto orden, ¿no? Según cómo lo hagamos. Si siempre dices que no, los demás son los primeros que se van a sentir mal, en primer lugar, porque va a ser un impacto, depende de cómo lo digas, y al darte cuenta de eso, el segundo que se va a sentir mal vas a ser tú. En cambio, si no lo dices, si eres de los que no dices que no, el primero que te vas a sentir mal vas a ser tú, y el segundo que se va a sentir mal, lo creas o no, va a ser el otro, porque eso se nota. Si estás diciendo algo que no quieres decir a un nivel que todos notamos, a nivel energético si quieres, a nivel emocional, se te nota que no lo estás haciendo de corazón, con lo cual al final, y a lo mejor una discusión luego salta, ¿no? Y yo hice esto por ti, bueno, pero lo hice por ti, pero yo no quería hacerlo, bueno, pues nada, lo he hecho. Pero ya hay algo ahí que no está yendo como tiene que ir, ¿no? Entonces no tiene mucha ventaja ni decirlo siempre ni no decirlo nunca. Y cada uno de estas personas, este tipo de personas, tiene algo distinto que aprender, ¿no? Entonces, la persona que siempre lo dice, pues tiene que aprender un poco de empatía a lo mejor, ¿no? Porque si siempre estás marcando ese límite con el otro, estás generando una separación de alguna manera y no te estás dando cuenta muchas veces de cómo se está sintiendo la otra persona cuando se lo dices. Entonces, muchas veces a la gente que no le cuesta decir que no, dice, bueno, pues que a mí si me lo dicen, a mí tampoco me importa. Entonces es como un poco más empático. Bueno, a ti a lo mejor no te importa, pero a lo mejor al otro sí. Entonces nos ponemos un poco en el lugar, ¿no? Y entonces intentamos como bajar un poco el tono, en ese caso. Y también tenemos que aprender a decirlo mejor y a bajar esas defensas que son las que generan esto, ¿no? Gracias. Y si no decimos que no, pues tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y esta es como, para mí es la mayoría de la gente. Hay una minoría que lo dice mucho y hay una mayoría que no lo suele decir, ¿no? Y vamos a aprender cómo podemos hacerlo, ¿no? Para empezar, como el título de la charla es que la gente buena también dice que no y estamos como en un entorno, ¿no? de intentar mejorar nuestra vida y cada día que todo sea más natural y que fluya más, pues vamos a ver qué implica ser bueno. Hay dos cosas que implica ser bueno así a nivel general, ¿eh? Que es la persona que tiene bondad, por una parte de eso, y por otra también es interpretado como la persona que es simple y bonachona. Y no tiene nada que ver una acepción con la otra. ¿Vale? La persona que tiene bondad lo interpretamos como que tiene una inclinación a hacer el bien. En cambio, la persona que es simple y bonachona es algo que es esa persona blanda, que no se va a oponer, que es dócil, que es maleable de alguna manera. Como eso de, era tan bueno que ni maullaba, ¿no? Que dicen, como, es que ay, mi madre era muy buena, siempre a todo decía que sí. Lo mejor es que no se quería mucho a sí misma, cosa que también puede pasar, ¿no? Porque si no estás marcando un poco eso, es
es porque hay algo interno. Y dicho de otra manera, más clara, la gente interpreta que ser bueno es ser tonto, muchas veces, desde el punto como más negativo, ¿no? Y no es verdad. O sea, ser bueno no es ser tonto. Otra cosa es que no sepamos cómo exteriorizarlo o cómo materializarlo, pero no es que te tienen como por alguien dócil y maleable. Eso no está relacionado con la bondad. Mi maestro, que es Enrique Barrios, él dice en uno de sus libros que el amor opera de dos formas y que tiene dos brazos, que son la misericordia y la severidad. La paloma, digamos, y el león, para representarlo. Y con un brazo crea y acaricia, y con el otro corrige y disuelve. Entonces, como para estar en equilibrio, necesitamos las dos, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando lo explicaba, porque él decía que, si no le conocéis, es el autor de Amy, El niño de las estrellas, un libro que os recomiendo mucho. Y él decía que estaban los loquitos del amor, que eran estos que están todo el rato como flotando y vamos a abrazarnos, que está muy bien, pero no todo el rato, hay que también, o sea, no podemos estar abrazándonos todo el rato y luego no arraigar las cosas en lo que tenemos aquí y ahora, ¿no? Entonces tenemos que estar presentes, tenemos que poder ejercer las cosas que nos apetece hacer. Entonces tenemos que tener los dos lados. A un niño que se va a caer o quemar y va a meter la mano en el fuego y dices, oye, cariño, perdona. No, le coges y le das y, no, el fuego quema, o sea, luego te lo explico bien, pero tienes una reacción como mucho más fuerte y eso no está mal. O sea, hay veces que hay que tener esa reacción más fuerte. Entonces tenemos el lado paloma, que implicaría ser dulce, amable, dispuesto. El lado ayudador, que también es el que está ahí pendiente, ¿no? Y que es positivo y es necesario. Y es tierno, es cercano y es empático, ¿no? Es el que conecta con el otro, que está pendiente, que se da cuenta de lo que está pasando, es más sutil. Y tenemos el lado que es más león, ¿no? Para mantenernos equilibrados. Que es más luchador, es más firme, es más valiente. Es más riguroso también, es disciplinado, es justo, pone límites. Entonces, el secreto es cómo nos equilibramos entre el lado paloma, digamos, y el lado más león que tenemos que tener los dos equilibrados bien, para ser buenos y poder decir que no, de todas formas. Entonces, lo sano es el equilibrio. Y no lo tenemos. La mayoría de la gente, yo lo veo y ya os digo que si he escrito esto es porque lo veo mucho en terapia de gente que no, mira, no puedo. ¿Cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a hacer esto? Y lo que nos ha llevado a esta situación a todos es algo bastante claro, que es nuestra educación. Nos han educado para no decir que no. Entonces, claro, luego crecemos y lo tenemos tan integrado que nos creemos que esto es así, cuando no lo es. Y más que nuestra educación, podríamos sustituirlo por un adiestramiento, porque lo que tenemos no es mucho de educación, ¿no? A mí, bueno, hay gente que es más especialista en cómo educar y lo que se hace al niño es como dice esta cita que me gusta mucho, que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. No hay que asumir que el niño no sabe nada de alguna manera, sino hay que ver el potencial que tiene para que lo saque. Y eso no nos lo han hecho a nosotros, a la mayoría. Y es lo que habría que hacer, ¿no? No poner tanto límite, que nos crían con el no todo el rato, sino ver el por qué no, el hasta dónde y enseñarle los límites. Entonces, los límites se aprenden cuando somos pequeños. Cuando el niño ya empieza a andar, y empieza a caminar, y empieza a alejarse de la madre, es cuando empieza a aprender dónde están sus límites. Entonces, depende de cómo reaccionen los padres, si van diciendo, uy, te vas a caer, uy, te va a pasar cualquier cosa, no me pasa. O, ay, el niño se va, la madre se pone triste. Como que le va a generar algo dentro de decir, a ver si me alejo, esto está mal. Cuando estoy poniendo un límite de alguna manera y físicamente me estoy alejando, hay algo que está mal. En cambio, si ve que los padres están tranquilos y que confían, pues va a ir confiado también, ¿no? En la vida. Va a ser otra energía totalmente diferente. Porque así, lo que es dóciles y lo que es maleables, no éramos. O sea, cuando ves a los niños y los ves jugando, no son así. No te dicen a todo que sí. Y todos tenemos esa historia, bueno, yo la sé,
no sé si vosotros, de cuando erais pequeños, que os hicieron alguna pregunta y el niño contesta cualquier cosa que es lo que piensa, pero que no es a lo mejor súper correcto socialmente, ¿no? Mi madre, por ejemplo, siempre cuenta que estaba un día en casa con una amiga suya, muy íntima, y yo no la había visto nunca a esta mujer. Y mi madre, con su mejor intención, lo típico, que está con el niño. Y empieza, Raquel, ¿qué te parece mi amiga? Y yo callada. Yo no era muy callada. ¿Pero qué te parece mi amiga? Yo sería calladita. Y ella, ¿qué te parece? Fea. Tu amiga me parece muy fea. Mi amiga estaba allí, claro. Entonces, los niños no mienten. Los niños son sinceros, son brutos, te dicen lo que les gusta y te dicen lo que no les gusta. Entonces, hay que ver qué ha pasado entre medias, ¿no? Porque ellos son divertidos y son rebeldes y son sinceros, ¿no? Entonces, cuando queremos decir que no y no lo decimos, estamos perdiendo todo esto. Entonces, no es comportarnos como niños, sino, bueno, vamos a eso, ese potencial que tenemos de como poner un filtro de empatía de alguna manera, ver cómo lo hacemos, ver cómo se siente el otro, ver cómo me siento yo, ¿no? Para llegar a un equilibrio. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron para que cambiáramos de ser sinceros y rebeldes y espontáneos? Y lo que nos dijeron es que teníamos que ser buenos, ¿no? Y otra vez estamos con esta distorsión del término buenos, que vamos a hablar de ello. Entonces, ¿qué es para ser buenos? Pues ser buenos suele querer decir ser obedientes, ¿no? Pues, a lo que yo te estoy diciendo, compórtate. Si oyes a la gente hablar con los niños, la mayoría de cosas que oyen los niños todo el rato son estas, ¿eh? El ser silencioso, que molestas. Hay momentos y momentos también. Pero entendemos un equilibrio, ¿eh? No nos vamos a polarizar. El no molestar. El ser tranquilos, ¿no? Los niños no son tranquilos, y es lo normal. También deberíamos de ser menos tranquilos nosotros muchas veces, ¿no? O sea, está bien, son niños, tienen un montón de energía. Y no expresar emociones que son consideradas negativas. ¿Cuántas veces está el niño llorando y llega alguien, y yo lo he visto, ¿eh? Ay, no llores, que te pones muy feo. Es como que nosotros no tenemos integradas nuestras emociones negativas y no dejamos a los niños que tengan las suyas, en vez de decirle, bueno, pues mira, estás triste. Yo a veces también estoy triste. ¿Te ha dado rabia esto? Sí, vale, pues. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo sientes la rabia, no? Como, bueno, sientes rabia. Todos sentimos rabia en algún momento, no pasa nada. Tenemos que aceptar esa parte que tenemos también nosotros de una emoción negativa, que no es negativa, a menos que la mantengamos, sino que nos está dando un mensaje al escucharlo. Entonces, normalmente eso implica que los niños no sean niños, que no sean libres, que no seamos nosotros tampoco, que nos están todo el rato poniendo esos límites, y que no cambiemos lo que hay. Porque si estamos todo el rato diciendo que sí, aunque pensemos que no podemos hacer un cambio en el entorno, ¿no? De alguna manera, si yo hay una persona que se está abusando todo el rato y no soy capaz de ponerle un límite, de alguna forma le estoy diciendo que sí a su conducta, ¿no? Entonces no estoy cambiando lo que hay, porque si todo el mundo pusiera límites a esta gente que es como más abusadora, esa persona se daría cuenta de lo que está haciendo. En algún punto. Hay gente más dura, más defendida, ¿no? Que tiene más dolor ahí y lo tiene más protegidito. Pero en algún punto somos seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades. Y cuando la gente nos dice que no todo el rato, al final dices, a ver si voy a ser yo. Y te lo tienes que plantear. Pero como la gente somos más flexibles, ¿no? No pasa nada. Pues de alguna forma les estamos dando vía abierta. Entonces, también está el término dócil, ¿no? Entonces parece que también ser bueno es ser dócil, cosa que tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, no es ser. Entonces, ¿qué nos pasa si no actuamos como hemos dicho, ¿no? Si no somos buenos, ese buenos que no es así. Pues lo que pasa es que nos dejarán de querer. Y ese es el miedo de todo el mundo, porque todos tenemos las mismas necesidades. La gente llega y te dice, no, es que a mí yo soy diferente, o yo me pasa esto raro. La forma puede ser diferente, y todos hemos tenido unas vidas distintas, sí, pero la necesidad básica que tenemos todos, es de ser amados y ser aceptados por lo que somos. Y no hay más.
Entonces, claro, cuando nos están negando eso, nos da miedo. Cuando tú ves que cuando te sientas estás callado, te dicen, ¡ay, qué bien! Y te dan esa atención que tú necesitas, esa aceptación, lo que están promocionando es que tú te conviertas en alguien dócil, pero no bueno. Y que no te estés haciendo mucho bien a ti mismo. Entonces, claro, esta amenaza constante sobre el que te retiren el amor genera unos adultos muy determinados. Que son adultos con miedo. Todo el rato. Entonces hay distintos miedos, ¿no? Está el miedo a ser malos. Y este a mí me sorprende porque cuando dices, no, es que si hago eso, es que van a pensar que soy mala persona. Si todos pusiéramos límites, todos también aceptaríamos que el resto nos lo pusieran a nosotros, ¿no? Porque sería algo normal. Entonces no sería así. El hecho de que piensen que eres malo, porque quieren manipularte en algún punto. Yo no sé, lo veo clarísimo. No, lo veo un juego. El miedo al que dirán también es súper importante. ¿Qué van a pensar de mí? Hay gente que yo soy maestra de Reiki y hay veces que pones límites o haces algo y te dicen, pero ¿cómo puedes amar a hablar de amor incondicional y poner límites toda la vez? Pero ¿por qué alguien se lo tiene que tomar mal si lo hago bien? O bueno, intento hacerlo lo mejor posible, a lo mejor a todos tenemos malos momentos, ¿no? Pero si tú lo estás haciendo de corazón, sin una mala intención, ¿por qué alguien se lo va a tomar mal el que pongas ese límite y va a hablar mal de ti? Si es normal. Y también el miedo a que nos rechacen, ¿no? Y esa retirada del cariño que estamos hablando. Y el hacer daño, es normal. Y esto suele pasar, lo vamos a ver luego, porque si estamos callados todo el rato, al final explotamos. Entonces no sabemos hacerlo bien y hacemos daño. Entonces el aprendizaje que recibimos es cada vez que yo hablo estoy haciendo daño, con lo cual me vuelvo a callar. Entonces lo que pasa es que no sabemos hacerlo. También tenemos miedo a perder a la persona, ¿no? Cuando le estás diciendo que no y, uy, a ver si se va a ir. Pero si tú te estás cuidando de ti y estás intentando ser coherente con lo que tú quieres y le dices que no a alguien y esa persona se va, pues bueno, es que a lo mejor no era la persona que tú quieres cerca, porque el tema es que deberíamos estar rodeados de gente que nos quiera como somos, de verdad, no con la cara esta de soy bueno, soy dócil y podéis hacer lo que queráis. Entonces, no es lo mismo. También el miedo a parecer insensibles y el miedo a la crítica. La gente tiene mucho miedo a que la critiquen de cualquier manera, incluso si cambias su forma de vestir o de hacer cambios de cualquier tipo, tienen miedo a la opinión del resto. Entonces no podemos vivir con miedo todo el rato. Y miedo a quedar expuestos. Esto es interesante porque si yo te digo que no, yo estoy como si dijéramos poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Entonces me estoy quedando expuesto, es verdad. Porque tú me puedes decir que no llevo razón, y puede que tú lleves razón, y yo no. Pero eso está genial, porque si tú me haces ver que yo no tengo razón, yo estoy aprendiendo. Entonces, sí es verdad que quedo expuesto, y sí es verdad que me puede doler lo que salga de ahí, pero es verdad también que yo voy a sacar algo positivo de la experiencia, porque me va a hacer crecer y me va a hacer darme cuenta de cosas que a lo mejor no me daba cuenta, a lo mejor estoy errada. Si tú me lo haces ver, pues qué bien, ¿no? Entonces sí quedo expuesta, pero hay un intercambio en el que yo puedo salir enriquecida, y tú también, porque me lo has explicado, esto siempre también hace sentirse bien al otro, ¿no? Entonces, la parte buena es que, esto lo leí en internet el otro día y me encantó, que no puedes hacer feliz a todo el mundo porque no eres un bote de Nutella, ¿no? Entonces, bien, esto nos da mucha libertad. Entonces, hay una cuestión como de probabilidad con la gente con la que nos encontramos, que es que la necesidad de agradar todo el rato es una enfermedad. Y esto es interesante porque vivimos en una sociedad que está bastante enferma, ¿no? Y si la sociedad está enferma, quiere decir que nosotros no estamos, porque somos los que formamos la sociedad. Entonces, lo que es considerado normal como norma, porque hace la mayoría, puede ser normal en el sentido de norma, pero no en el sentido de sano. Entonces, no tenemos una sociedad muy sana, porque nosotros no estamos muy sanos. Entonces, la idea es, no tenemos por qué agradar todo el rato a los demás. De esas fricciones es de donde salen cosas. Es interesante. Entonces, una cosa es ser amable, que está muy bien, ese es el lado paloma, que es necesario, y para decir el no también hay que ser amable. Y otra cosa es que lo vamos a hacer a veces a cualquier precio. Y eso hace daño. Entonces, es una falta de respeto hacia nosotros mismos.
Porque si nosotros queremos decir que no y estamos diciendo que sí, nos estamos faltando el respeto. Primero a nosotros. Entonces, a mí me encanta esta frase que dice Wayne Dyer, que dice que por lo menos la mitad de la gente que compone tu mundo va a estar en desacuerdo con por lo menos al menos la mitad de las cosas que digas. O sea, 50% de la gente con la que te encuentres va a estar en desacuerdo con el 50% de las cosas que digas. Entonces, si nos encontramos con alguien que no está de acuerdo con nosotros, pues tenemos que asumir que pertenece a ese 50%. Y si está de acuerdo, pues pertenece al otro. Entonces está muy bien, porque eso como que te flexibiliza mentalmente, no pasa nada, no tenemos que juzgar al otro, ni el otro tiene que juzgarlo, es que está en ese 50, está bien, es normal, no estamos de acuerdo. Entonces no, ¿es necesario que estemos de acuerdo en todo el rato? Creo que no. De hecho no es normal. Entonces tenemos que asumir que podemos molestar a veces. No puede ser una constante en nuestra vida, eso ya también denotaría algo, ¿no? Pero a veces podemos molestar. Y también a veces vamos a hacer daño, porque depende del nivel de sensibilidad de la persona que tengamos enfrente. Yo puedo tener un nivel de sensibilidad X y el otro X menos 20. Y con algo que yo creo que no hace daño hacerlo. Pero si me lo dice y tiene esa confianza, pues yo voy a aprender sobre el nivel que tiene él para cuando hable con esa persona intentar moderarme. Y a la inversa, si sé que le puedo decir las cosas de forma como más directa, pues voy a poder hacerlo. ¿No? Pero asumamos que vamos a hacer daño, vamos a molestar y no vamos a estar de acuerdo siempre. Es una cuestión de probabilidad, como hemos visto. Y además tampoco vamos a gustar a todos. Esa necesidad de cariño que tenemos, bueno, pues está bien, pero no, a todo el mundo no le va a encajar. No, hay gente con la que enganchamos más, gente con la que enganchamos menos. Cuando ya nos vamos flexibilizando más, pues bueno, vas como dejando de juzgar tanto lo que tienes enfrente y dices, somos diferentes, es que tampoco pasa nada. Pero bueno, hasta en las mejores familias ha pasado esto. Esto también lo vi el otro día por internet, que me gustó mucho, que decía, si alguna vez se siente enojado y alguien le dice ¿qué haría Jesús? Recuerde que tirar las mesas y perseguir a todos con un látigo está entre las posibilidades, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad católica, por eso creo que tenemos presente esta figura. Y siempre nos quedamos con el lado como más paloma, ¿no? De hablar del amor y de amar a los demás, que estaba muy bien. Pero también amar a los demás y amarnos a nosotros mismos significa decir que no, ¿eh? Y también marcar los límites también significa eso. Y si vamos a coger esta persona de ejemplo o cualquier otra que nos ilumine de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que este hombre era un revolucionario. Estaba todo el día meditando, hacía más cosas y decía que no. Entonces, la única razón por la que no podemos ser buenos y sinceros es el miedo, ¿no? El miedo que tenemos, muy metido dentro. Y ninguna relación que sea buena, que sea sana, está basada en el miedo, sino en el amor. Y por eso tenemos esta división interna, de alguna manera. Y nos sentimos divididos entre ser sinceros, muchas veces, y ser buenos. Es como si no pudiéramos ser las dos cosas a la vez. Entonces, realmente tenemos una división interna, a nivel físico, que tenemos que tener en cuenta y que conocer, que es que tenemos dos hemisferios cerebrales que cada uno tira para un sitio. Y que cuando estamos en desequilibrio, el que tenemos predominante manda más sobre el otro. Entonces vamos a ver un poco de qué va, hacia dónde tira cada uno. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, el izquierdo el izquierdo es el que rige la parte derecha de nuestro cuerpo. Entonces, él tiende a ser más racional, mientras que el izquierdo es más intuitivo. Y tenemos el izquierdo que se centra más en el pasado, en lo que pasó y en lo que puede pasar. ¿Vale? Está en otros tiempos. Mientras que el hemisferio derecho permanece más en el presente. El hemisferio izquierdo es analítico, va a ir al detalle, ¿vale? Se va a fijar en el detalle. Y el otro es holístico, o sea, va a tener una visión mucho más de conjunto. De nuevo, el detalle más global categoriza y el otro asocia, que no tiene nada que ver. El generar carpetas y el ver las relaciones que hay entre cada una de las carpetas es diferente. Luego, el izquierdo es el que nos da la sensación de separación. Y esto es interesante, ¿no? De separación con el otro.
mientras que el derecho nos da la sensación de unión con el todo. Cuando decimos que todos somos uno, está hablando el amigo del derecho, no el del izquierdo, ¿vale? Entonces esto es interesante porque los niños, por ejemplo, se mueven mucho más en el derecho que en el izquierdo. Cuando somos pequeños, por eso somos más rebeldes y podemos marcar más límites, porque realmente no sentimos tanto de esa separación de que el otro se va a ir. Son cosas que muchas veces no te planteas, ¿no? Los niños a los 7 años es cuando ya empieza a regir más el izquierdo y cambia, ¿no? El niño cambia la forma de pensar, tiene más concepto del yo separado del tú, ¿no? Y entonces deberíamos de tener también aquí ese equilibrio entre uno y otro, ¿no? También dicen que el hemisferio izquierdo es más masculino y el derecho más femenino, que también lo tenemos presente en el Taijitu, que es el símbolo del yin y del yang. Entonces en la parte negra sería el yin, que es una energía como más hacia adentro y más femenina, y en la parte blanca estaría el yang, que es una energía más masculina. Entonces, digamos que la parte yin podría ser más cuando hablamos de ser buenos, ¿no? De esa sensación interna de bondad. Y cuando decimos que no es más yang, porque es como más masculino porque estamos marcando y estamos haciendo algo, ¿no? No es solo una sensación interna, es un hecho. También, si miramos los chakras, ¿no? Tenemos también una división. Estarían los chakras superiores y ahí tenemos esa conexión con el todo de alguna manera y ese recibir información a nivel más espiritual y mental, y los chakras inferiores, que es lo de arraigarlo y llevarlo adelante, ¿no? Y curiosamente los que hacen como de chakras bisagras son los de esta zona, ¿no? Del pecho. Entonces, si queremos realmente convertirnos, ¿no? En esos canales que traigan algo que sea más espiritual, tenemos que traerlo aquí a la tierra pasando por el corazón, porque si no, esto no va a salir bien, ¿no? Entonces, es esa digamos, la clave de todo, el hacerlo desde el corazón y desde el equilibrio. Entonces, esto puede cambiar nuestro sistema de valores que tenemos o cómo entendemos la bondad, porque sí, la bondad la entendemos como la carencia de maldad, tener buen corazón, ser amable y esa intención de hacer siempre el bien, pero muchas veces la sinceridad entendemos que puede hacer daño, ¿no? Entonces ese es el miedo que también tenemos. Entonces asumimos que ser sincero muchas veces es ser brusco y tampoco es verdad. O sea, el ser sincero no tiene por qué ser brusco. Lo que pasa es que tenemos un depósito emocional. Todos, digamos que venimos con el depósito medio vacío, ¿no? Y según nacemos, que tenemos la separación ya de nuestra madre, que estábamos tan felices ahí con el ambiente climatizado, nos daban la comida, tenemos todo, todas las necesidades cubiertas, de pronto se produce una separación. Entonces el depósito empieza a llenarse. Y vamos creciendo, y somos adolescentes, y aquí podríamos poner hasta 2, y luego nuestra vida, ¿no? Entonces, el depósito como que ya está un poquito lleno. Entonces, cuando el depósito está medio vacío, sí podemos ser sinceros de forma calmada. Pero cuando lo vamos aguantando y aguantando, pues pasamos a ser bruscos. Porque ya hemos aguantado. Entonces, la forma de vaciar el depósito, pues, bueno, cada uno encuentra la suya. Hay gente que hace deporte y eso le ayuda a estar más equilibrado, que puede hacer terapia, que puede buscar mil técnicas. Yo me gusta mucho el EFT para vaciar el depósito, por ejemplo. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. EFT, la técnica de liberación emocional. Pues luego, si queréis, os cuento, si nos da tiempo, porque yo lo uso y de verdad, mano de santo, buenísima. Para ir vaciando, ¿no? Entonces tenemos que generar como un agujerito ahí para ir sacando cosas. Y entonces cuando alguien me diga algo, yo voy a decir que no voy a ser brusca. Puedo ser sincera de forma tranquila. Lo que pasa es que cuando ya me han llenado, ya estoy a la que salto. Entonces ya cae la última gota en el depósito y ya está lleno, ¿no? Entonces podríamos cambiar que puede hacer daño porque me ayuda a tener relaciones más honestas, ¿no? Porque al final si estoy pensando una cosa y haciendo otra, no estoy siendo honesta. Ni estoy siendo sincero. Y también son relaciones más reales y más amorosas. Y sobre todo más reales, porque no podemos estar con una máscara hacia los demás y tener esto bullendo dentro, ¿no? El depósito. No es la idea, esto no genera relaciones muy sanas. Entonces vamos a decir que no con conciencia y sabiendo lo que estamos diciendo. Y también con calma.
Porque, claro, esto no es llamar a la gente en esta charla, ¿no? A la guerra, venga, a decir que no a todos y marcar nuestro territorio, no. Y la cosa es aprender a hacerlo bien, porque mucha gente luego aprende a decirlo y lo veo en pacientes que vienen y he dicho que no a esto, necesitáis un poco, ¿no? Pero es normal, ¿no? Cuando empiezas te vienes arriba, entonces la cosa es como llegar a un equilibrio. Y también hacerlo con bondad, pero decir que no. Y la estrategia que usa la gente para decir que no también tiene lo suyo y son interesantes. Entonces, una de ellas es postergar, ¿no? Entonces lo vas dejando. Y vas a venir a este cumpleaños, bueno, no sé, ya te voy contando. ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces vas. También dices que sí queriendo decir que no. Por lo cual, ahí hay un ataque claro a ti mismo. Otra es mentir de forma descarada. Uy, tengo un evento. Es el cumpleaños de mi madre, coincide con el tuyo. ¿Vale? ¿Qué le iba a decir? También podemos manipular de forma directa. Entonces, bueno, pues vamos viendo, pues manipulación. Esperar a que el otro se aburra. Entonces, es otra opción para evitar el no. Lanzar balones fuera, ¿no? Como quien no quiere la cosa, a ver si aquello pasa y no tengo que decirlo. Y evitar encuentros, este es de mis favoritos. Porque hay gente que te lo confiesa, ¿no? Y a mí me sorprende mucho el decir, no, le estoy evitando en el trabajo, o sea, si le veo por ahí, me voy por el otro lado, y así no tenemos que tener esta conversación. Entonces, ¿qué energía genera esto? ¿No? ¿Bondad? Yo no lo asocio, ¿no? El postergar, es decir que sí, queriendo decir que no, el mentir, el manipular. No sé, mi concepto es un poco diferente, creo que el vuestro también, ¿no? Entonces, postergar detrás hay un tema pasivo-agresivo. Es como, cariño, ¿vas a bajar la basura? Sí, ahora. Sí, pásalos, pasan los minutos. ¿Pero la ibas a bajar? Sí. Ahora voy. Y el otro se va calentando, ¿no? ¿No has dicho que la ibas a bajar? Entonces, hay un rollo que no es muy sano. También si decimos que sí y no queremos decirlo. Entonces esto lo que hay detrás es una resignación. Y das, pero no vas muy bien. No te llena de alegría ir porque en el fondo no querías ir. Con lo cual lo estás haciendo a regañadientes. Y si mientes. Bueno, pues obviamente hay una deshonestidad detrás, ¿no? Está claro. Y también tenemos en nuestra cultura que no es una mentira piadosa. Podríamos hablar mucho de las mentiras piadosas, ¿vale? No, piadosa hacia quién, hacia el otro o hacia ti para no meterte ahí. Claro. También podemos manipular, y la manipulación es algo bastante denso, y es un poder bastante enfermizo, porque tú asumes que estás por encima del otro de alguna manera y vas a jugar con su sensación de culpa. Ay, es que si fuera abandonaría a mi perro, se quedaría solo, y pobrecito está muy enfermo. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto, no? Qué innecesario. Si todo lo arregla o no, es súper fácil. Entonces también el esperar que se aburra también te genera miedo, porque si no se aburre. Y si viene te voy a preguntar, ¿no? Y lo de lanzar balones fuera, pues bueno, te da la necesidad de huir todo el rato, ¿no? Para evitar... Entonces, el evitar encuentros es una inseguridad tremenda, porque si te lo encuentras, entonces estás todo el rato pendiente, oye, hoy no quiero ir a este sitio porque me voy a encontrar con fulana y entonces, pero no estamos en el cole ya. Es que a mí todo esto me recuerda cuando ibas al cole y ibas ahí y no te lo sabías de forma definitiva y podían preguntarte, ¿no? Es la sensación esa de inseguridad todo el rato, si te toca a ti. Entonces, ¿cómo se siente alguien que no dice que no y alguien que sí lo dice? Vamos a ver la diferencia. Entonces, el que dice que no, pues bueno, se siente bien consigo mismo porque ha dicho lo que quería decir. Mientras que el otro pues está enfadado porque no lo ha dicho. Y se siente seguro y el otro se siente inseguro. El que dice que no sí tiene un deseo de conectar, pero desde una honestidad y desde una sinceridad, sí, ¿por qué no? Pues podemos hablar del tema, estoy abierto. Pero el otro lo que tiene es no vamos a tocar esto, no vamos a mover la zona de seguridad, ¿no? Vaya a ser que esto me afecte y tú me digas que no tengo razón y aquí como que no quiero poner en peligro esta zona de seguridad propia.
Me gusta esta cita de Martin Luther King que dice que nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos, ¿no? Entonces, claro, es que nos han enseñado esta forma enfermiza de la bondad que está relacionada con aguantarnos, ¿no? Y decir que sí a todo, y no es así, o sea... También está el término, no sé si lo conoces, de indefensión aprendida, ¿no? Cuando al niño le está diciendo que no todo el rato, ya cree que si él marca límites no va a servir de nada. Y eso lo tenemos a nivel social. Si yo me manifiesto todo el rato por mis derechos y no sirve de nada, dejo de hacerlo. Y este es el problema, el dejar de hacerlo, el dejar de marcar ese límite. Entonces, ay, perdón. ¿Qué pasa si no hablamos claro? Para empezar, estamos generando un resentimiento interno, porque nos está afectando a nosotros mismos y a la forma de vernos a nosotros mismos. Porque llegas y dices, a lo mejor se lo cuentas a un amigo, es que fulano me preguntaba esto y yo no le he dicho que no, y ahora me siento como un idiota. Porque eso pasa también muchas veces, ¿no? Es que me siento impotente, o sea, y generas un resentimiento hacia la persona que te lo ha preguntado. Como si fuera culpa del otro. Que también es gracioso. También es externo. Porque si hacemos como el de la basura, imaginaros cómo está la señora, esperando a que el marido baje la basura y el otro, sí, ahora, espérate, cariño, cara. ¿No? No estamos generando nada bueno en la otra persona, porque está generando un resentimiento hacia nosotros. O si hacemos algo que no queremos y vamos al cumpleaños, ¿no? Y no estamos pasándonoslo bien y en realidad queremos irnos, pues no haber venido, mejor para todos, ¿no? Y también explotamos, ¿no? Por lo que hemos visto, cuando estamos muy cargados, y yo siempre digo que yo prefiero las microexplosiones controladas que las macroexplosiones que nos vamos y no tenemos ni control, ¿no? De nada, porque ya se nos llenó tanto el depósito que no podemos controlar cuando decimos que no bien o lo estamos diciendo fatal. Pero eso es porque ya estamos cargaditos. Si estamos relajados, estamos bien y habitualmente lo decimos, no tenemos esto. Es que no lo tenemos. Y también nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Eso está claro y debería ser la primera persona a la que le estuviéramos manteniendo el respeto, ¿no? Porque en ningún momento debería estar el otro delante de ti, por lo menos la igualdad. Vamos a estar iguales, ¿no? Si pienso en ti, pues pienso en mí de la misma manera, pero no voy a ponerlo por encima, ni por debajo. Vamos a poner igual. Y levantamos muros. Porque si yo sé que tú me vas a decir algo, que a mí no voy a poder decir que no, voy a empezar a poner ya mis ladrillos para evitarlo. Hay temas, ¿no? Hay gente que evita temas. Pero ya sabes, en la familia no se habla de esto. Y hay un montón de muros en la gente que tenemos más cercana. Cosas que no se pueden tratar, que no se pueden hablar, que no se pueden... Entonces, eso no es una relación cercana donde de verdad conoces al otro y lo que tiene dentro y tú expones lo tuyo. Esto es un muro en toda regla. Entonces, hay muchos beneficios de marcar esos límites. Entonces, hay cosas que queremos conseguir, ¿vale? Que es la cercanía con el otro y el que nos vean los buenos que somos. Esto está mal. Al no marcar límites queremos conseguir esto, ¿vale? Que es la cercanía del otro, que es mentira por lo que hemos visto, porque en realidad hay un muro, no hay cercanía. El otro no nos va a querer más de forma honesta, porque ni sabe quiénes somos, ni sabe lo que tenemos dentro, si se lo estamos ocultando, ¿no? Y que vean los buenos que somos, o no. ¿No? Porque hay estudios que a mí me sorprendió cuando lo leí, que dice que cuando preguntas en general a la gente qué tipo de persona le gusta, ¿no? Y qué tipo de persona se siente a gusto con ella, la persona que suele describir no es alguien que dice que sí a todo, es alguien que marca límites. Entonces dices, esto no tiene sentido. A mí me ha pasado a veces y me ha sorprendido, porque yo soy de las que he tenido que aprender a decirlo bien, ¿no? Más que el otro. Y a mí me ha sorprendido muchas veces de gente con la que no encajábamos muchísimo, pero teníamos una relación cordial, ¿no? Y una vez, por ejemplo, hace años, una de estas personas había tenido un hijo y yo fui a saludarlo, a conocer a su bebé. Y entonces me mira y me dice, ¿qué te parece? Mira,
es mono, ¿no? Dice, entonces es verdad. Y le dice al bebé, dice, de esta fíjate, porque te gusta, no te lo va a decir. Entonces, todo el mundo, claro, acaba de nacer el bebé y te va a decir que es súper mono. Dice, pero ¿de quién me fío si me están mintiendo todos? ¿No? A mí me hizo mucha gracia y me ha pasado mucho a lo largo de mi vida que la gente lo que encuentra es que eres confiable y que le vas a decir lo que hay y se lo puedes decir bien, ¿no? Pero entonces te van a ir a preguntar, oye, ¿tú qué opinas? Porque el resto no me van a decir la verdad. Y te lo dicen así. Bueno, bien, ¿no? Porque estamos teniendo una relación más honesta. Yo sé quién eres tú sabes quién soy yo, ya está, todo bien. No hay muros. Entonces sí que conseguimos, cuando marcamos los límites, el ganar confianza en nosotros también. ¿No? Vale, pues pienso esto y no pasa nada, y los pongo, y puedo equivocarme, pero bueno, los pongo igual. Y nos permitimos confiar más en los demás. Porque si yo puedo marcar el límite, no estoy desconfiando todo el rato. Es el que no marca el límite el que está desconfiando. Por lo que le pueda pasar. Pero si yo ya sé hacerlo y sé decir que no, yo sé que me digas tú lo que me digas, yo no te tengo miedo, así a priori. Ni te lo tengo a posteriori tampoco, porque si lo necesito lo voy a hacer, ¿no? Pero si no soy capaz de marcarlo, es que te voy a tener miedo. Entonces las relaciones están basadas más en la confianza y en la honestidad. Y menos en el miedo. Y nos hace flexibles. Porque si yo te digo que no, estoy abriéndote la puerta a ti a decirme que no a mí. Entonces tengo que flexibilizarme. Claro, no acepto decir que no nosotros, tenemos que admitir que el resto nos lo digan. Y eso llega a ser una relación más honesta, ¿no? Y me hace flexible, porque digo, bueno, yo te voy a pedir una cosa. Me puedes decir que no, vale. Y tengo que aceptarlo bien. Entonces, está generando otro tipo de energía diferente. Y me estoy mostrando respeto por el otro, porque hay veces que la gente te dice, no, es que yo no digo que no porque a ver cómo se lo va a tomar. Es una falta de respeto al otro, ya estás asumiendo que se lo va a tomar mal y muchas veces la gente no tiene eso. A veces, pero hay otras que no. ¿No? Entonces, a veces lo estás asumiendo y te encuentras con una sorpresa y no ha pasado nada. Y también depende de la energía que tú lleves. ¿No? Porque si tú no sabes decir no, vas a traer todo el rato a gente que te va a impulsar a decirlo, ¿no? Y es así, es como un imán. En cambio, si sabes decirlo, probablemente ni te enteres de toda esta gente que está intentando abusar, ¿no? Porque te va a dar igual, ¿no? Como no van a poder, no vas a estar atrayéndolos. Y también nos permite amarnos más a nosotros mismos y aumentar nuestra autoestima, porque la gente que no dice que no tiene la autoestima baja. Y eso es así. Es sí o sí. ¿Por qué? Porque está como todo el rato pendiente del resto. Y si estás todo el rato pendiente del resto para estar bien tú, no vas a estar bien nunca. O sea, tú tienes que estar bien contigo mismo y ya está. Y luego, si estás además bien con el resto, genial. Y cuanto mejor estés tú contigo, probablemente estés mucho mejor con nosotros. Y vamos a tener más energía. Esto es importante porque el estar todo el rato poniendo límites y esos muros, y cuándo lo puedo decir y cuándo no, y estar también como tapándonos la necesidad de decir que no porque está mal y no voy a ser bueno, eso nos lleva mucha energía, ¿eh? Y nos deja bien bajitos. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio entre el amor que nos tenemos a nosotros y el amor que tenemos a los demás, ¿no? A veces es un poco difícil, pero ahí está, hay que equilibrar. Entonces, vamos a ser sinceros, porque ser directos no quiere decir ni ser bruscos ni ser maleducados, no estamos hablando de eso. Y a veces no hace falta decir que no, podemos cambiar de tema en un momento dado, ¿no? Y podemos enfocarlo de otra manera y no ser tan directos, pero bueno, que se entienda. Y si nuestra integridad física está en peligro, vamos a decir lo que sea. Ahí decimos que sea todo si queréis, o sea, eso ya lo evaluáis vosotros. Hay momentos, o momentos en el trabajo también, que hay que evaluar cómo enfocarlo, ¿no? Ahí, cada uno. Entonces, si ya dices que no, cuando aprendas y lo tengas enterado, está muy bien dar permiso al resto para que te lo digan. Porque estás generando un espacio de confianza. Entonces el resto, de pronto dice, ¿te puedo decir que no te lo vas a tomar a mal? No. ¡Qué bien! ¿No? Es como que me está dando libertad para ser yo. Entonces, vamos a tener relaciones más sanas, más sinceras y también más incondicionales, ¿no? Porque cuando está el miedo a
es condicional, no es una relación sana ni incondicional, ¿no? Entonces, digamos que la gente buena y coherente pues dice que no. Y buena, por una parte, que es lo que, bueno, es esa sensación de bondad que tenemos, pero si eso lo tengo que sacar fuera, eso es la coherencia, ¿no? Y es decirlo. Me gusta mucho, admiro mucho a Vicente Ferrer, que él dice que para ser libre se ha de sentir la acción buena en el corazón, pero también hay que practicarla. No sé si le conocéis, que sí, ¿no? La mayoría conoce a Vicente Ferrer. A mí me encanta porque me leí un libro suyo hace años y él habla mucho me acuerdo de una historia de un hombre que era ingeniero y había llegado allí a Nantapur, donde está él, en la India, y le había dicho que quería hacerse la carrera de teología. Y el tipo le mira y dice, ¿pero qué dices? Tú lo que tienes que hacer es con lo que sabes ayudar. No quedarte en el mundo de las ideas. No, tú tienes ahí un montón de información, ayuda con eso, ¿no? Entonces, es llevarlo a la acción, no quedarnos solo en, bueno, ese bueno. No, vamos a hacerlo. Y hablar es un acto. Y hablar es hacer, ¿no? Ya de por sí. Y el mundo de las ideas se materializa a través de las palabras. Muchas veces tenemos algo ahí rondándonos y a lo mejor lo escribimos o se lo contamos a alguien y sabes que lo veo claro, ¿no? Como que lo he logrado tangibilizar de alguna manera. Y pensar bondades está muy bien. Es el lado más yin, digamos, y pensarlas y hacerlas es lo que se llama coherencia. ¿Vale? Entonces, que no se quede solo en el mundo de las ideas, sino en el mundo de los hechos. Entonces, decir que no es tan importante como decir que sí. Entonces, vamos a decirlo tranquilamente, quizás no siempre tenemos que usar la palabra no para decir que no, pero bueno, hay formas y formas. Tenemos que encontrar la nuestra. Entonces, podemos decir que no a lo que no queremos por respeto a nosotros mismos, a los demás, para tener relaciones que sean de verdad honestas y que sean de tú a tú, sin esos límites que a veces ponemos, y a lo que no nos gusta, para poder cambiarlo. Porque si estamos también, mucha gente se queda en la queja, ¿no? Todo el rato, y no hacemos nada, y las cosas no cambian. Entonces, Martin Seligman dice que si nuestra especie se hubiera limitado a buscar emociones positivas, nos hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo. ¿No? Es a través de la confrontación con el otro donde nosotros crecemos y hacemos cosas nuevas. Entonces hay que ver cómo empezamos a hacer esto, ¿no? Para empezar, siendo conscientes de lo que estamos haciendo ahora. A lo mejor no estamos preparados para hacerlo de primera, pero por lo menos empezar a ser conscientes de, no lo he hecho por esto, ¿no? Y he usado esta estrategia, que ya lo tenéis aquí, tendréis el vídeo en YouTube, ¿no? Esto no va bien. Vamos a ver qué hacemos la próxima, pero por lo menos me estoy dando cuenta de lo que hago, que es el primer paso, que es súper importante. Luego, bueno, pues elijo comunicarme de otra forma más sincera, a ver cómo lo hago. Genero una estrategia. Yo al principio, hace años, me escribía las cosas que tenía que decir, porque como no era capaz de decirlas de otra manera, me las escribía, me las ensayaba, me las aprendía. Bueno, pues es una forma, hasta que lo integras, si hay que ensayar, pues se hace. Y esto tiene que repetirse una y otra vez. Y otra más. Y más. O sea, es a través de la repetición cuando lo vamos a integrar de verdad. Y se va a volver algo natural en nosotros. Entonces, hasta que sea natural y sencillo. Entonces, que ya no me cueste. Y bueno, sí, al principio, si vosotros sois de los que decís que sí todo el rato a todo, la gente se sorprende. Lo que hay. Hay que adaptarse. Entonces, no podemos vivir evitando los conflictos. Son algo normal. O sea, si no sé en qué momento alguien nos vendió que la vida no era conflictiva, siempre me lo pregunto, o que éramos perfectos, también me lo pregunto, ni somos perfectos, ni la vida no es conflictiva. Hay conflictos y no lo somos, estamos en ello, tampoco tiene importancia. Entonces está bien. Y aceptar, gestionar y superar esos conflictos es lo que nos convierte en las personas que somos a día de hoy. Y hacerlo bien nos convierte en mejores personas. Entonces, ahora os voy a dar como unas recomendaciones un poco básicas para otro tipo de comunicación, ¿no? Para mejorarla, que sería, en lugar de suponer, pues hacer preguntas. Esto también, muchas veces preguntamos, ¿no? Que
ya asumimos que el otro, uy, si digo que no va a hacer esto, va a hacer lo otro, nos hemos montado toda una historia. Y a veces es más sencillo pues preguntarle a la persona. Y ya está. Y terminamos con esa energía de estar en la cabeza. Escuchar de verdad también es importante para conectar con la otra persona, ¿no? El ver qué nos dice, pero mientras nos habla no estar montándonos la peli en la cabeza. O qué voy a decir a continuación. Sino estar presente con lo que nos están diciendo y presente con la otra persona y dándole esa atención que todos necesitamos y que luego nos gustaría tener de vuelta. Y también es hablar con intención de comunicar, ¿no? Ni de desahogarnos, ni de defendernos, ni de salir del paso sin que eso nos toque, ¿no? Sino, pues bueno, tengo esto, te lo digo, a ver cómo te llega, cómo me contestas, y entonces establecemos un intercambio. Y menos hablar de lo que pensamos y más de lo que sentimos. No es lo mismo decir, me has tratado como un idiota, que cuando has hecho esto, me has hecho sentirme como si fuera un idiota. Y no es lo mismo. Y una cosa es discutible y la otra no, porque es lo que yo sentí. Y eso es indiscutible. ¿Vale? Y eso es lo que nos permite entrar en la conexión. Y también todo el rato nos estamos hablando a nosotros mismos. No sé si oís a la gente o a vosotros cuando estáis hablando de vosotros de qué torpe soy, y qué mal hago esto. Y otra vez, uy, es que siempre se me cae todo. Un poco de amor a vosotros mismos también, ¿no? Que os estáis oyendo. Y eso os afecta a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, cuando tengáis estas costumbres, bueno, ir cortándolas un poco porque os estáis haciendo daño. Y hablar con el corazón, tanto si hablamos al otro como si nos hablamos a nosotros, ¿no? De ponernos en, bueno, esto me gustaría a mí oírlo como me gustaría oírlo. Muchas veces yo le digo a la gente que escriba. Tienes que decir algo, tienes que decir ese no que no te atreves. Bueno, pues escríbelo. Y escribe como se lo dirías. Y lo dejas reposar. Y dentro de un rato lo vuelves a leer. Y miras a ver qué te parece. ¿Cómo lo interpretarías tú si alguien te dijera eso? Y corriges. Y lo dejas otro ratito. Y reposa. Y al otro rato vuelve. Aquí también me pasa un poco. Venga, vamos a dosificar esto y vamos a enfocarlo de esta otra manera. Y así es como vamos aprendiendo, ¿no? Pues al principio despacio y luego, pues como más rápido. Pero siempre ver, si yo fuera el otro, ¿cómo me tomaría esto? Vale, vamos a ver cómo es la mejor forma de decirlo para que nadie lo interprete mal. Pero diciéndolo. Entonces esto es súper importante porque somos uno en el hemisferio este que siente la globalidad y el holístico, ¿no? Y realmente tampoco hay tanta separación entre unos y otros. Lo que cada uno hace afecta a todos. Y nos necesitamos para evolucionar. Mediante la confrontación también evolucionamos mucho. Y para cambiar esto, esta sociedad que tenemos, este mundo, para hacerlo juntos. Y para hacerlo juntos tenemos que entendernos cuando hablamos. Y cada vez que hablamos mejor, ¿no? Y decimos que no, y hacemos todo esto que hemos hablado, pues nos vamos a sentir mejor. Y ayudamos a que los demás también se sientan mejor. Y la energía de la Tierra va a cambiar. Y dice Rosa Luxemburgo que el acto más revolucionario es decir la verdad en voz alta. Y sí, ¿no? Eso es toda una revolución. Sobre todo también nuestra verdad, la enfrentamos a la verdad del otro y bueno, llegamos a nuestra verdad, ¿no? A una verdad común que pueda ser compartida, pero que sea desde lo que somos. Entonces bueno, este es el libro que he escrito, que espero que esté el próximo año con todas estas cosas. Que si queréis más información está en la web. Pues si hablamos de los juegos en los que entramos de forma dañina, por ejemplo, que son interesantes, o la crítica, o el que hay que hacer para hablar mejor y qué es lo que estamos haciendo cuando no estamos hablando bien, ¿no? O sea, qué es lo que nos lleva a estar en este desequilibrio y cómo equilibrarnos, porque si no, no llegamos a nada, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por haber madrugado aquí un sábado, ¿no? y haber venido. Encantada de compartir con ustedes.